¿Euforia desmedida o no euforia desmedida? Eso es lo que se están preguntando ahora mismo desde Wall Street. Nick Early es especialista en mercado inmobiliario de Estados Unidos. Sus palabras son: se ha desarrollado una burbuja inmobiliaria que está a punto de estallar en el sur de Estados Unidos. Ojo lo que dice Goldman Sachs, dice que los inversores en crecimiento se empiezan a preocupar por la inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial no se está desarrollando tan rápido como se esperaba para justificar este hype. Y lo que dice Yardeni es: dice, el equipo de Yardeni Research aumenta su precio objetivo para el S&P500 a 5.800 desde 5.400 anterior. Y ya no solo eso, sino que dice, puede llegar a 8.000 puntos a final de la década. Esto es un boom mayúsculo y euforia absoluta. La economía nos está indicando señales bastante inciertas y los mercados van a su bola. Y ya no se sabe si va a haber euforia extrema de aquí a los próximos meses y alcanzamos la verticalidad máxima, o se paró la euforia y se acabó. ¿Euforia desmedida o no euforia desmedida? Eso es lo que se están preguntando ahora mismo desde Wall Street. Diferentes firmas de inversión, analistas, tanto los que tienen un sesgo más altista y más bajista. Toca analizar lo que ha sido el último dato de inflación de Estados Unidos, que pone sobre relieve la situación tan incierta que existe en realidad en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, como veis ahí en pantalla, la inflación cayó un 0,1% mensual. La inflación cae un 0,1% mensual en junio, principalmente derivado del alivio en el mercado de la energía. Y esto abre la posibilidad a la reducción de los tipos de interés, no en julio, pero sí, y como vamos a ver aquí en pantalla, en el mes de septiembre. 91% de posibilidades en estos momentos de bajar los tipos de interés después del dato de inflación en septiembre. Obviamente toca mirar este dato y en clave analítica, ¿no? ¿Por qué hemos tenido este dato de inflación? ¿Y qué lecturas se abre? Dato de inflación, recordemos, lo hemos dicho antes, yendo más allá, 3% anualizado, 3,1% previsto, 3,3% anterior, el subyacente también mejor de lo esperado, 3,3% anualizado frente al 3,4% previsto y 3,4% anterior. Y el subyacente mensual 0,1% frente al 0,2% previsto y 0,2% anterior. Bien, dato obviamente optimista, positivo, sin paliativos. No se puede decir otra cosa, es un dato muy positivo. Esa es la realidad. Pero dos lecturas que se esconden después de este dato, una os lo acabo de decir. La Fed ya tiene el camino perfecto para bajar los tipos de interés en septiembre. Y más después, no del último dato de paro semanal, pero sí del último dato de la subida de tasa de desempleo y los últimos datos con respecto a las ofertas laborales, al enfriamiento que se está viendo en el mercado laboral. Tiene la excusa perfecta de bajar tipos de interés y lo está reflejando el mercado de futuros de fondos federales. Esa es la primera lectura. La segunda, y que está más escondida, es si este desplome de la demanda tiene que ver con una notable desaceleración económica, que lo llevamos diciendo en muchos análisis. Y eso es en lo que me voy a centrar también en gran parte de este programa. ¿En qué están diciendo desde Wall Street? Porque la economía nos está indicando señales bastante inciertas y los mercados van a su bola, van a su ritmo. Y ya no se sabe si va a haber euforia extrema de aquí a los próximos meses y alcanzamos la verticalidad máxima, o se paró la euforia y se acabó. Y nos da el mazo de la realidad. Y eso es lo que vamos a ver, si nos da el mazo de la realidad o no nos da el mazo de la realidad. Vamos primero al dato de inflación, desnudándolo y mirando debajo de la alfombra. ¿Qué nos ha dicho el dato de inflación en concreto, partida por partida? Siempre me gusta analizarlo. Una vez que sale el dato de inflación, os lo publico a través de mis redes sociales. Y en este caso concreto, son muy llamativas las caídas en el mercado de la energía. El precio de la gasolina, menos 3,8%. Mes a mes, caída del precio de la gasolina. Los servicios de la energía, menos 2,4%. Energy Commodities, menos 3,7%. La electricidad, un 0,7% cae. El precio de los coches y vehículos usados caen un menos 1,5%. Y solo suben, de manera así más importante, los alimentos y el shelter, que sigue subiendo un 0,2%, que es la menor subida mensual desde diciembre del 2023. Es decir, en el último año
Digamos, durante todo el último año no ha habido un repunte del 0,2% nunca, siempre ha sido superior. Con lo cual, la parte del inmobiliario, que es el shelter, es lo que descuenta, lo que dentro de la cesta pondera el mercado de la vivienda, que pesa muchísimo dentro del IPC, es la vez que menos ha subido. Y por eso, entre un peso y el otro, la inflación cae. Derivado principalmente de, ya os digo, el precio de la gasolina tiene una importancia mayúscula. Mayúscula. Y esto es lo que empuja todo esto a la baja. Ahora bien, la lectura inicial debería ser subida para los mercados. Es la clave, ¿no? De hecho, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley decían, si sale dato bueno de inflación, eso es gas absoluto para los mercados y tirar hacia arriba. Claro, hay que mirar también más allá del dato de inflación y más allá de mirar partida por partida. Porque si nos fijamos en el supercore de servicios, partida y dato que a mí me gusta mirar muy de cerca, como estamos viendo aquí a continuación, lo que observamos es que el supercore de servicios sí ha moderado, es decir, supercore de servicios incluyendo los seguros de los coches, ¿no? El supercore es la línea blanca. Y la línea blanca, como veis, modera un poquito, pero ojo, es que está casi en el 5% todavía, ¿eh? Con lo cual, esto tampoco es para decir, se acabó la fiesta. ¿De acuerdo? Se acabó la fiesta fue aquí, en 2020. O el supercore en 2019, fijaos, estaba en niveles del 3% aproximadamente. Y después de la pandemia viene la locura absoluta. ¿Esto nos da señales de que ha moderado? Todavía no. Es decir, la parte de la inflación hay que seguir vigilándola, aunque ya se está pivotando a la siguiente, que es la desaceleración de la economía. Y si de verdad este dato de menos 0,1% mensual tiene que ver con una potencial desaceleración de la economía. Nos hemos olvidado de los datos que hemos tenido semanas atrás. Si todo va de la mano, ¿por qué nos olvidamos de esos datos si todos van de la mano? Si tenemos un ISM, el peor ISM desde el 2021 de servicios, con el 80% que pesa los servicios en Estados Unidos, ¿por qué nos olvidamos de este dato? Claro, no nos tenemos que olvidar de los datos reales de la macro, que hay que, insisto, seguir viendo las lecturas posteriores. Ya nos lo estaban diciendo. ¿Qué ha ocurrido con este dato de inflación? Que ha puesto muy nerviosos a los más bajistas de los bajistas de la historia de Wall Street, ¿no? David Rosenberg es uno de ellos, ¿no? Y David Rosenberg decía, el IPC, sensible al ciclo, se deflactaba menos 0%, menos 0,1%, un 0,4% intermensual y ya lleva 4 meses consecutivos cayendo. Dice, la tendencia interanual de los precios más sensibles a los cambios en la economía se sitúa ahora en el menos 1,1%, desde el menos 0,9% de mayo y el más 2% de hace un año. ¿Cómo es posible que Powell no esté confiado a estas alturas? Se pregunta. La Reserva Federal debería sacar la cabeza de la arena y recortar tipos el 31 de julio o dar una fuerte señal de que se producirá una medida de recorte de tipos el 18 de septiembre. Es decir, lo que están diciendo los más bajistas de Estados Unidos es, como no recorte tipos ya, la recesión que va a venir va a ser mucho peor. Es decir, creo yo, lo que están diciendo ellos, creo que va a venir una recesión muy fuerte después de leer este dato, y como no empiezan a bajar tipos ya, lo que va a venir es todavía más fuerte. Eso es lo que dice, por ejemplo, David Rosenberg. Pero llama la atención porque muchos permabajistas, como es el caso de Sven Henrich, tuiteaba estas ilustraciones una vez que se publicaba el dato de inflación, como en plan, los bajistas colgados. Lo único que ocurre es que esto se ha dado la vuelta, por lo que os estoy diciendo, porque se termina de cocinar y es que la desinflación estaba ahí, iba a ser un dato muy bueno, ya no supone tanta alegría para el mercado y el mercado se empieza a fijar en los datos de empleo. Y en realidad, si este dato no tiene una lectura positiva, es decir, ¿es positivo que haya desinflación? Lo es. Lo que no es positivo es que esa desinflación venga de la mano de una recesión económica posible. Y esa es la lectura que empiezan a cuestionarse también desde el otro lado del Atlántico, ¿no? Pese a estos memes de auténticos bajistas diciendo que los bajistas están subidos al árbol viendo los toros desde la barrera. Y ese es el contexto, claro. Claro, de extrañar no fue que ayer el mercado ya alcanzara máximos históricos. Aquí lo veis en esta información de la CNBC, que el SP500 supera los 5.600 puntos por primera vez en la historia gracias a las Big Tech, ¿no? No es de extrañar absolutamente este movimiento.
¿Y por qué se da la vuelta a posteriori, un día después? Porque en parte un buen dato de inflación ya estaba metido en precio, pese a lo que decían los bancos de inversión en su momento en sus expectativas. Y ahora toca analizarlo desde el fondo de si esto lo que esconde es algo relativamente más negativo. ¿Qué están diciendo los alcistas? Porque hemos hablado de los bajistas. Que, por cierto, bajistas quedan muy pocos en Estados Unidos. Y esto por indicador contrarian, hay gente que se le enciende la bombilla y dice, a lo mejor me mantengo quieto a partir de este punto, pese a que el dato ha sido mejor de lo esperado, y etcétera, ¿no? Pero un dato mejor de lo esperado que es posible que esconda determinada euforia, que eso ya está metido en precio. Eso es lo que se empieza a hablar, ¿no? Mismamente, hablando de los alcistas, Ryan Dietrich, que ha pasado por aquí por el canal en múltiples ocasiones, le mandamos un abrazo, tengo muy buena relación con él, suelo hablar habitualmente por email con nuestro amigo Ryan. Dice, el SP500 comenzó a cotizar en 1957. Dice, la mayor cantidad de nuevos máximos históricos registrados en el mes de julio fueron 9, en 1964 y 1997. Añade, este año ya son 6 y faltan 14 días hábiles para el final. Estamos cerca de ser el mejor mes de julio del SP500 de la historia. Esto lo tuiteó en el día de ayer, con lo cual, si se alcanzan nuevos máximos de aquí a finales de julio, podemos tener el mejor mes de julio de toda la historia. El mercado lo que está descontando claramente, en ese sentido, es no va a pasar absolutamente nada en el corto plazo. O es lo que ha cotizado hasta ahora. Lo que ha cotizado hasta ahora es todo va bien. No hay ningún susto, todo va bien. Eso es lo que ha cotizado hasta ahora. El tema es, ¿y lo que viene después? Pues mirad, Ed Yardeni, que es el alcista de los alcistas de Wall Street, ha dicho que estamos como en los rugientes, efervescentes años 20. Que se está cumpliendo su tesis del efervescente, o los años efervescentes, ¿no? De los felices efervescentes 20, ¿no? O rugientes, ¿no? Como pone por aquí. Dice, está pasando este contexto, ¿no? Y os extraigo esta frase que me parece la más llamativa de Yardeni, que lo saco a colación porque hemos visto cómo están los bajistas, estado de ánimo de los bajistas, y ahora vamos al estado real de ánimo de los alcistas. Y lo que dice Yardeni es, os lo voy a poner aquí traducido. Dice, el equipo de Yardeni Research aumenta su precio objetivo para el SP500 a 5.800 desde 5.400 anterior. El 5.400 cuando lo puso en noviembre, octubre del año pasado, nos parecía chocante a la mayoría, ¿eh? Y por mí mismo también, seguro que a vosotros, a algunos también os pareció chocante. Pero ha tenido que moverlo al alza a 5.800. Y ya no solo eso, sino que dice, puede llegar a 8.000 puntos a final de la década. Esto es un boom mayúsculo y euforia absoluta. ¿Qué puede pasar de aquí al final de la década? Puede haber muchos saltos en el camino, ¿no? Puede haber determinadas cuestiones, ¿no? Entonces, situación actual de SP500. SP500, mirad la vela que se marca de vuelta después del día de ayer, ¿eh? La vela que se marca ahí, ¿eh? El SP500 es espectacular. Cayendo un 0,74% en gran medida porque Nvidia, entre otras, está bajando más de un 5%. Y ahora vamos a entrar en todo esto. Y algunos, después del dato de inflación que se ha publicado hoy, me podéis cuestionar y decir, ya has anunciado que hace una semana aproximadamente has cerrado la mitad de tu posición de SP500. Después, pues cerrarla por ahí, ¿no? Aproximadamente. Y la has cerrado. ¿Es una estrategia óptima esto o no? ¿Es adecuado hacer este tipo de estrategias ahora mismo con el contexto de mercado? Si está todo subiendo, si estamos en máximos históricos. Es por eso precisamente, porque estamos en máximos históricos por el hecho de que yo digo, voy a recoger y quiero estar tranquilo, porque a la mínima, mira lo de hoy, celebración y luego, ¿qué ha pasado? Estamos en un punto en el que necesitamos de muchos catalizadores extras para seguir justificando esta fiesta, esta euforia que estamos teniendo. Y para mí, yo digo, yo sí, juego la mitad,
juego con la mitad, pero la otra la saco. Y la otra la saco, y oye, pues tácticamente... Y esto viene a colación de la situación del SP500 y de algunas red flags, porque hemos hablado de situación de los bajistas, situación de los alcistas, cóctel de todo esto, y si se pone en precio algo a futuro, en los próximos meses, que pueda enturbiar la situación de los mercados. ¿Por qué está también en parte cayendo ahora mismo el SP500? La nueva predicción de Goldman Sachs. Ojo lo que dice Goldman Sachs, dice que los inversores en crecimiento se empiezan a preocupar por la inteligencia artificial si la inteligencia artificial no se está desarrollando tan rápido como se esperaba para justificar este hype. No lo digo yo, lo dice Goldman Sachs. Dice que se ha reunido con inversores institucionales y dicen, estamos preocupados de que la inteligencia artificial quizá nos esté adoptando lo suficientemente rápido como para justificar este subidón. Y de ahí también viene un poquito el enfriamiento por parte del contexto, ¿no? Fijaos lo que dice aquí Raymond Hammond de Goldman Sachs, ¿no? De la estrategia de Goldman Sachs. Dice, nuestras conversaciones con los inversores han estado definidas por el escepticismo después de las adopciones de la inteligencia artificial. Es que es interesante todo lo que dice aquí en toda esta parte, ¿no? Me parece que ilustra el contexto actual del mercado, ¿no? Y cómo lo que decimos, quizás ha alcanzado un punto en el que la verticalidad tiene que buscar cierto descanso. Pese a que ahora ha salido un dato de inflación muy bueno y demás, ¿no? Pues a lo mejor los inversores empiezan a poner en precio de, oye, a ver cómo se implanta todo esto. Vamos a ver qué resultados empresariales empezamos a tener. Pero mirad lo que dice esa frase, dice, incluso entre los inversores que son alcistas a largo plazo sobre los beneficios potenciales de la inteligencia artificial, parece haber una incertidumbre considerable sobre el timing, sobre el timeline, sobre la línea de tiempo. Claro, es que hemos puesto toda la carne en el asador cuando no sabemos a qué ritmo de crecimiento va a ir la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es una gran tecnología? Desde luego que lo es. ¿La inteligencia artificial puede tener determinadas red flags y se está sobrecalentando en exceso en el corto plazo? Es posible que también. Es decir, es posible que sucedan las dos cosas. Y yo creo que ahí el análisis de Goldman Sachs va en esta misma línea que veíamos por aquí en la publicación de la CNBC. Yo no sé qué pensáis vosotros. Me gustaría saber vuestra opinión, si estáis en este hype de la inteligencia artificial, si consideráis que todo está sobrecalentado, tanto los que estáis aquí en directo, me gustaría saber vuestra opinión, también en YouTube, dejádmelo ahí en comentarios, y recordaros lo de siempre, que no os lo he dicho al principio del vídeo, pero si os gustan mis análisis, la única manera de reflejarlo, si lo veis en YouTube, es que dejéis ahí vuestro like, que comentéis, oye Héctor, muchas gracias por tu contenido, me gusta, etcétera, dadme vuestro feedback, es la única manera de saber que os gusta y de apoyar el contenido de este canal, así que si me dejáis vuestro like, es un mínimo gesto, y si me dejáis vuestro comentario, y sirve para que el algoritmo lo posicione y para hacer saber o hacerme saber que os gusta todo el contenido diario que hacemos desde aquí, así que dejádmelo por ahí, y si no conocéis mi canal y os está gustando todo este análisis, pues suscribíos, que también está muy bien que os suscribáis y hacer más grande el canal. Y esta es la parte de Goldman Sachs, de por qué hay determinadas red flags que ya os comentaba que dentro de los mercados, pese a esta complacencia y este furor tan fuerte en esta primera parte de julio, que ya dijimos que estacionalmente julio era muy positivo para la bolsa, pues puede haber cierta relajación en futuros meses, porque ya no hay tanto catalizador más allá. Ya la desinflación está en precio. Ahora lo que hay que poner en precio es qué va a hacer el mercado laboral, qué van a hacer los ISMs y qué va a hacer la Fed con los tipos de interés en función al enfriamiento económico. Eso es lo que falta por poner en precio. Eso es lo que falta por poner en precio. Y observad el tema este que os comentaba con el análisis de Apollo Research. Que la recesión en Estados Unidos, hablando de recesión, se produce generalmente hasta 18 meses después desde la última subida de tipos de interés. ¿Cuántos meses llevamos ahora mismo desde la última vez que se subieron los tipos de interés? 12 meses. 12 meses. Y lo que dice Apollo Research es, si la historia se repite, la economía estadounidense o bien
está entrando en recesión o bien va a entrar en recesión antes de final de año. Si la historia se repite, ojo, la historia es posible que no se repita. La historia es posible que no se repita. Pero esto es lo que le falta ahora mismo a poner en precio al mercado. Es decir, igual vamos a un escenario como en 2023 de Goldilocks, de ricitos de oro. Pero ¿un escenario de ricitos de oro puede ir aparejado de una inflación yendo al 2%? Eso es la pregunta que nos tenemos que hacer todos. Y viendo que la tasa de paro ha subido ya al 4,1% en Estados Unidos, cuesta pensar que todo va a ser idílico. Es más, los modelos de mercado laboral de Estados Unidos, de muchos bancos de inversión, lo que te dicen es que es posible que la tasa de paro supere el 4,2% a final de año y que se encamine al 5% de cara al 2025. Eso es lo que dicen algunas firmas de análisis. Y yo creo que puede ir por ahí los tiros. Mirad con el tema del mercado laboral, hablando de todo esto. ¿Qué está sosteniendo el mercado laboral? Sectores no cíclicos. Es decir, sector público, educación, gobiernos, etcétera. Administración pública. Mirad en el último dato lo que supone el sector público, ¿eh? Miradlo ahí, lo veis, ¿no? Que si no fuera por estos maquillajes de la administración actual, y da igual porque todas las administraciones en el último año electoral hacen exactamente lo mismo, es decir, que no entro en política de Trump, Biden, Kamala Harris o quien venga, sino que todos hacen lo mismo y que mirad que si no es por el empleo público, esto estamos hablando de otra cuestión. Estamos hablando de otra cuestión. Y por terminar, fijaos si hablamos de otra cuestión, y esto como colofón dentro del análisis, ahora me quedo con vosotros, hoy el programa iba a ser un poquito más acotado, pero lo que dice Nick Early es especialista en mercado inmobiliario de Estados Unidos, y sigue todos los estados y la evolución, y lleva predicando un colapso dentro de la vivienda desde hace mucho, que igual tarda en cuajar. Esto es como Michael Burry en su momento, que decía va a venir el colapso del sistema, y lo llevaba diciendo desde el 2005. Claro, le decían, este tío es tonto. Esencialmente. 2006, este tío es tonto. 2007, este tío bueno, tal, medio tonto. Y en 2008 llevó razón. Pues Nick Early lo que está diciendo es que se está gestando una burbuja inmobiliaria espectacular. Es más, sus palabras son, se ha desarrollado una burbuja inmobiliaria que está a punto de estallar en el sur de Estados Unidos. Esto es lo que dice Nick Early. Fijaos si tenemos alguna red flag por ahí que cuajar. En el sur, no dice en todo el país ahora mismo, pero dice que en el sur hay una burbuja que está a punto de estallar. Y dice, el número de viviendas nuevas a la venta en la región sur se ha disparado hasta casi 300.000. Es el nivel más alto de todos los tiempos. ¿Se va a dar salida a estas viviendas? Esa es la cuestión. Esa es la idea. ¿Se va a dar salida a estas viviendas o se van a comer el stock en los estados del sur con papas? Y quebrarán algunas promotoras y pueden tener dificultades algunos bancos regionales, porque el inmobiliario y la banca regional van de la mano. Y ese es el asunto que se ha de vigilar mucho más allá de los datos del SP500, que el SP500 está ahora mismo súper alterado por las empresas de gran capitalización. Observad, claro, los movimientos que hemos tenido en los mercados. Decimos, el SP500 cae. ¿Por qué cae el SP500? Pues porque cae Microsoft, porque cae Apple, porque cae Google, porque cae Meta, porque cae Nvidia, más de un 5%, como decía antes. Caen todas las relacionadas con semiconductores, cae Amazon casi un 3%. Es decir, las magníficas son las que están en modo cuchillo para abajo en la jornada actual. Esto tiene una lectura negativa de decir, claro, es que dependías tanto de estas que cuando caigan, pues te va a mover el árbol hacia abajo. Y luego la parte positiva de que el resto está tirando. Y que esto mejora la amplitud de mercado, una amplitud de mercado que, aunque mejore algo, es desastrosa. Hay una concentración mayúscula que mucho tiene que cambiar todo esto y muchos días consecutivos tiene que mantenerse este contexto para que vuelva a ser un entorno sano. Pero claro, las small caps, hoy Russell 2000 también subiendo de manera importante. Me preguntabais antes por el Russell 2000. ¿Puede hacerlo bien el Russell 2000? Va a depender de si viene una desaceleración de la economía fuerte o no, de si hay una recesión bestia
suave o no recesión. De eso va a depender si el Russell 2000 va a seguir penando o viene una recuperación. Y yo por eso sigo todavía un poquito al margen de las small caps, porque yo he sido el primero que he dicho, si viene recesión económica y empieza a descontarse ese escenario, soy el primero que me meto hasta en ETFs de small caps, pero le meto all-in casi. O sea, bueno, all-in no. Pero me recorto parte de oro, aunque sea, para meter a small caps. Ya te lo digo. Porque generalmente las small caps son las que más recuperan en un proceso de rebote, post-recesión. ¿Qué ocurre? Que todavía no lo veo claro ese contexto. Entonces, hasta que no lo vea claro, no veo por qué hacerlo. Pero es mi opinión y mi valoración personal, que puede estar equivocada en lo incierto, puede tener fallas y bueno, pues eso es esencialmente, ¿no? Eso es esencialmente. En fin, bueno, hasta aquí este análisis sobre si tenemos una situación de euforia, en euforia, que viene, que no viene. Mucho cuidado estacionalmente a partir de la segunda quincena de julio, os diría. En esta parte de la Investing Academy siempre intento aportar esa visión personal. Creo que a partir de la segunda quincena de julio, es decir, la próxima semana, puede haber muchos cierres de posiciones de gestoras que quieren estar tranquilas en verano y que se van a monetarios o se van a activos un poquito más seguros, más refugio. Algunos hedge funds también que reposicionen cartera. Y a partir de julio-agosto, pues no sé, es que es una incertidumbre que puede hacer el mercado y por eso yo he podado, he sido el primero que ya he podado previamente. No me he aprovechado de esta fase porque me daba inseguridad y lo he hecho previamente. Y bueno, cada uno que tome de YouTube y en la descripción del vídeo también lo tenéis. Así que, lo dicho, si queréis apoyar el canal, si os ha gustado, like por ahí en YouTube, a los que lo veáis esto desde esa plataforma, comentario, suscribíos y hasta el próximo, ¿no? Y bueno, no me quiero entretener mucho, vais a decir, qué cortito, Héctor, estamos 47 minutos, generalmente estamos una hora. Hoy lo he acuñado un poco más, primero porque creo que a veces los análisis más breves son mejores, eso por un lado. Y punto número 2, que me tengo que salir pitando porque tenemos diferentes cuestiones. Ya sabéis que estamos en el proceso ahí de paternidad-maternidad, pues tenemos que ir a cuidar a un sitio y tal, por cosas de la niña y tal, bueno, estas cosas, ¿no? Encima, bueno, hoy estoy contento porque he sido tío por segunda vez. Muy contento estoy con esto. Fijaos, se nos va a formar el Chiqui Park en un momento. Los abuelos van a tener el Chiqui Park montado. Porque mi hija nace a finales de octubre y mi sobrino ha nacido hoy, os imaginaos. Y luego tengo otra sobrina que es 4 años mayor, ¿no? Así que vamos a estar en plan Chiqui Park en nada. En nada. Así que nada, bueno, no, que estoy muy contento. Tenemos que salir ahora, en fin, cuestiones. Pero mañana estaremos aquí a las 4 de la tarde con Antonio Castelo, analista y broker, que vamos a analizar absolutamente toda la actualidad de la economía, de los mercados, los puntos flacos, los puntos fuertes, contexto. Siempre que viene Antonio, pues charlar es un gustazo. No os lo perdáis, no os lo podéis perder. 4 de la tarde, hora española. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto y hasta mañana. Chao.